Muy bien, vamos esperando un poquitito mientras se va conectando también mi compadre Ale. Y mientras tanto les voy comentando de qué va a tratar la historia de hoy. Airito negro, ¿cómo te va? Bueno, vamos a estar hablando en un día muy importante, de hecho, para empezar, un día muy importante donde finalmente nuestra carrera fue acreditada en el artículo 43, lo cual implica, digamos, una gran responsabilidad que vamos a tener todos los que estamos en el ámbito de la docencia para generar los nuevos estándares y generar todo lo necesario como para poder llevar la carrera a donde realmente tiene que estar. Ya de eso obviamente se hablará en otro momento, pero este día tan importante, bueno, nosotros desde el grupo de terapia manual vamos a estar desarrollando esta actividad que es hablar acerca del hombro, que es hablar acerca de las disquinesias escapulares como concepto genérico, pero teniendo en cuenta que al estar nosotros representando a una de las áreas científicas, y en este caso que nos encargamos de abordar de todo lo que es la terapia manual, vamos a estar hablando específicamente de lo que nosotros podemos hacer básicamente desde dos conceptos que desarrollamos desde GTM, que es el hecho de realizar evaluaciones integrales, evaluaciones globales, y a partir de ahí vamos a ver cuáles son las distintas alternativas de utilizar nuestras manos en este tipo de alteraciones, lo cual obviamente no significa que no utilicemos los agentes físicos o que no utilicemos la ejercitación. Por supuesto que en un abordaje integral, por supuesto que vamos a estar tomando en cuenta todas esas otras áreas de nuestro arsenal kinésico. Pero vamos a tratar de abordar específicamente lo que se refiere a la terapia manual. Bien, algún pequeño inconveniente acá con Ale, alguna pequeña dificultad para conectarse con GTM. Bien, y mientras tanto, bueno, a ver, obviamente el hecho de tomar esto es tomar un ejemplo simplemente de todo lo que se ha ido conversando ya en la primera charla, en la cual estuvieron Silvina Bossi y Carolina Marchuk, donde hablaron de la relación de todas las alteraciones musculoesqueléticas como dolores referidos a todas las alteraciones del sistema digestivo. Digamos, acá vamos a estar hablando en particular nos vamos a tratar de centrar en todo lo que es el tema del hombro. Lo cual en líneas generales, digamos, para empezar, en líneas generales, uno de los conceptos que venimos teniendo es el hecho de pensar que en una de esas nuestra formación en realidad tuvo una determinada estructura, tiene todavía hoy una determinada estructura que está basada, digamos, en la misma estructura educativa que tenemos hace muchas décadas, donde hemos comprendido, hemos estudiado el cuerpo humano de alguna manera, de una forma similar a cómo se ha estudiado en medicina, es decir,
la anatomía por un lado, la biomecánica, la fisiología. A ver, espera un segundito que está. Si ahora sí lo si se suma Ale, que estaba desde otro correo. Ahora sí, Ale, finalmente, buenas tardes, ahora sí. Bueno, estaba haciendo obviamente toda la introducción y comentando acerca de que una de nuestras observaciones tiene que ver con el hecho de que nuestra formación estuvo muy dirigida hacia lo que es lo musculoesquelético, y hemos aprendido el cuerpo como un grupo de palancas musculoesqueléticas, y toda nuestra formación se basó en eso. A ver, que hemos tenido en líneas generales buenos resultados con las terapias que hemos realizado hasta ahora, sí, obviamente, pero está claro que hay muchos otros contenidos que nosotros no los habíamos incorporado. Sí, es decir, hoy tenemos un montón de conocimiento actual, es decir, que viene por supuesto desde hace muchas décadas algunos, pero la ciencia avanzó mucho sobre el tejido conectivo, es decir, sobre la fascia, sobre el sistema nervioso, sobre el sistema nervioso autónomo, del cual también vamos a estar hablando, y el hecho de mirar el cuerpo como un todo. Es decir, el hecho de entender en definitiva que digamos que nosotros podríamos decir que no recibimos pacientes, sino que en realidad recibimos personas bajo todo el concepto amplio que eso indica. Una persona que obviamente tiene un cuerpo estructural, tiene todos sus pensamientos, a través de los cuales, tiene todo su sistema nervioso, donde a través de los pensamientos se maneja, se controla todo lo que es el desarrollo del cuerpo, y también obviamente las emociones, pero eso vamos a dejarlo para comentarlo en un ratito. Así que, presentate. Bueno, ¿cómo están? Hola Dani, mi nombre es Alejandro Prieri, soy osteópata y estoy un poco formado en el área del miembro superior, sobre todo en el área del hombro y codo. Y la idea, bien como decía Dani, es hablar un poco de esta patología, ¿sí? Que todos la conocemos y que la empezamos a estudiar en nuestra facultad desde un modelo estático, ¿sí? O anátomo estructural. Y la idea es un poco desaprender ese modelo para empezar a aprender un modelo que se llama cinesiopatológico, o sea, diagnosticar a través del movimiento. Como lo planteaba Shirley Sharman, ¿sí? Si nosotros solamente hacemos un diagnóstico estático, nos estamos perdiendo la mitad de la película. Entonces la idea es poder diagnosticar a través de maniobras, pruebas, muchas de ellas diversas revistas científicas, pero muchos otros basados en la experiencia clínica, porque creemos que las dos cosas son importantes y eso hacen al razonamiento clínico de cada uno de nosotros. Creo que la escápula, ¿sí?, es un hueso que transfiere, ¿sí? Es un hueso que se utiliza en el cuerpo humano para transferir cargas, ya sea hacia la columna cervical, hacia el tórax o hacia el húmero. Entonces, en el momento de nosotros clasificar una disquinesia escapular o ponerle un nombre a esa alteración de la posición de la escápula, me gusta más usar alteraciones de posición que rótulos, Dani. No me gusta ponerle nombres a las patologías cuando no sabemos realmente dónde está la causa, ¿no? Entonces, hablamos de una alteración de la posición de la escápula con respecto al espacio, ¿sí? Pero con respecto sobre todo a la parrilla costal, con respecto al tórax superior, a la un montón de estructuras óseas, articulares y mioconectivas asociadas a la disquinesia escapular que no solamente hacen referencia a la escápula. Entonces esta definición de disquinesia escapular, que es una alteración del ritmo escápulo-humeral, ¿sí?, definida por Kibler, es como que se ha quedado un poco corta, ¿no? Y la vamos a clasificar de acuerdo a si el problema está propiamente en la escápula, ¿sí?, o el problema está a distancia.
Eso es muy importante. Entonces vamos a decir que la disquinesia escapular va a ser intrínseca o extrínseca. ¿Por qué? Porque puede ser un paciente lanzador que hace gestos repetitivos con el miembro superior y que pierde su centro instantáneo de rotación, por ejemplo, en la cabeza del húmero, lo que genera una fatiga de los músculos escapulares. O puede que el paciente tenga una inestabilidad previa de la columna cervical media, ¿sí?, que produce una irritación del nervio supraescapular. ¿Sí? Este nervio es sumamente importante y poca atención le prestamos por ahí los fisioterapeutas, por ahí porque no lo aprendemos en la universidad o porque lo mal aprendemos. Entonces el nervio supraescapular es un nervio que sale de la raíz posterior de C5. Entonces C5 para nosotros en la función neural del hombro va a ser un poco la vedette, Dani, porque de C5 hacia anterior van a salir nervios motores muy importantes que le van a dar función al miembro superior, ¿sí? Y también va a salir una raíz posterior que es el nervio supraescapular. Y mirá qué curioso que el supra, ¿sí?, va a inervar al supraespinoso, al infraespinoso y a la cápsula posterior del húmero. Entonces, muchas patologías de alteración posicional de la escápula tienen que ver con un aumento de la tensión progresiva y microtraumática de este nervio supraescapular, que a veces no genera tensión sobre el supraespinoso, no genera tensión sobre el infraespinoso, porque los canales anatómicos por donde pasa, ligamento coracoideo, ligamento espinoglenoideo, no hay ninguna tensión conectiva, pero sí se afecta a la cápsula posterior del húmero, y eso genera una traslación anterosuperior de la cabeza del húmero, que cambia la posición de la cabeza del húmero con respecto a la glena, con respecto a la escápula. Y ahí aparece la alteración de lo que se llama ARF, ¿sí? Alteración de la activación muscular refleja. La activación muscular refleja es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que los músculos se tienen que activar como cuplas en tiempo y forma durante el medio de rango de movimiento para que la articulación responda correctamente. Entonces acá nos vamos a basar un poco en la biomecánica, ¿sí? La escápula está posicionada aproximadamente 35 grados con respecto al plano frontal, ¿sí? Para articularse con el húmero, que está en retroversión, unos 30 grados con respecto al plano frontal. Eso hace que el mecanismo de acoplamiento estructural estático sea óptimo, ¿sí? Pero como sabemos, la estabilidad articular no solamente depende de estos factores estáticos u óseos, sino depende de la inclinación de la glena, que es entre 5 y 15 grados, ¿sí?, que hace que la cabecita del húmero penda de la glena como estabilizador estático. Depende del sistema ligamentario, los ligamentos glenumerales, sobre todo el ligamento glenumeral medio, que es el que más mecanorreceptores tiene, ¿sí?, para informar sobre la posición de la propiocepción de la cabeza humeral con respecto a la escápula, ¿sí? Y se llaman ligamentos glenumerales, o sea que aplican a la posición de la escápula y a la posición del húmero. Cuando nosotros malutilizamos o sobresolicitamos la articulación glenumeral con mecanismos de hiperrotación externa o hiperabducción, lo que hacemos es empezar a generar este famoso fenómeno CRIP, empezar a estirar cada vez más nuestro sistema glenumeral y generar esta traslación, este gley anterior de la cabeza. Eso hace que se generen mecanismos compresivos, sobre todo a nivel del deltoides, ¿sí?, y sobre todo a nivel de la articulación acromioclavicular. Por eso la articulación acromioclavicular sufre tantos procesos degenerativos. ¿Por qué? Porque al alterarse la posición de la escápula se produce un cizallamiento del acromioclavicular, ¿sí?, y aparecen esta imagen en coliflor o estas osteofitosis en la acromioclavicular que son secundarias a una alteración posicional de la escápula. Es muy importante también la posición de la clavícula, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clavícula, al articularse con el acromion y con el esternón, forman el círculo escapular. Hay un trabajo muy bonito que presentó hace unos años Ben Kibler, en donde mostraba a los pacientes que tenían luxaciones o subluxaciones acromioclaviculares, cómo se disminuía electromiográficamente la actividad del serrato anterior. Y reposicionando en un test ortopédico, reposicionando la articulación, el paciente activaba inmediatamente el 95 en el Journal de Biomecánica. Estos micromovimientos que tiene la articulación acromioclavicular son esenciales para que la escápula esté adosada al tórax. Además de esto, ¿sí?, la articulación esternoclavicular, ¿sí?, otra articulación olvidada. La articulación esternoclavicular es una articulación que hace, ¿sí?,
que la clavícula pivotee en todo su recorrido. La escápula sabemos que asciende, desciende, se aduce, se abduce, rota inferiormente y rota superiormente. Y todo eso es gracias a la articulación esternoclavicular. La articulación esternoclavicular es una articulación muy fuerte, por eso sufre pocos procesos degenerativos, ¿sí? Es una articulación en silla de montar o convexo-cóncava, ¿sí? Que permite mucha rotación. Entonces eso hace que la clavícula pueda rotar hacia posterior, pueda deslizarse hacia inferior, pueda deslizarse hacia superior gracias a la articulación esternoclavicular. Y está sostenida por estos ligamentos costoclaviculares anteriores y posteriores, y está reforzada, mirá Dani qué interesante, está reforzada en la pared anterior por la porción esternal del ECOM, y por la pared posterior, ¿sí?, está reforzada por el esternotiroideo y el esternoioideo. Esto nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque cualquier posición adelantada de la cabeza, ¿sí? Hoy día, en la era de la gente sentada, tendemos a tender la cabeza hacia adelante, ¿no? Cualquier posición adelantada de la cabeza, mantenida en el tiempo, genera un estado de preextensión cervical. Eso nos genera una retrognasia, una posición posterior de la mandíbula, ¿sí? Y nos asciende el ioides. Inclusive lo podemos medir radiológicamente con el triángulo ioideo, ¿sí? Nos asciende el ioides y eso nos debilita, ¿sí?, los músculos infraioideos. Entonces el músculo esternoioideo, que refuerza la pared posterior, ¿sí?, de la articulación esternoclavicular, deja de ser un estabilizador activo. Entonces se produce un cizallamiento anteroposterior de la articulación esternoclavicular que puede terminar generando, ¿sí?, aguas atrás, una disquinesia escapular. ¿Cómo vamos hasta ahí con eso? Bien, bien, espectacular. Pone alguno de esos ejemplos y ¿cuál sería la terapia manual que utilizarías en alguna de esas situaciones que evaluás con tanta frecuencia? Normalmente lo que hacemos es tratar de ver la relación que existe entre la rotación externa del húmero, la activación de la escápula, ¿sí?, la activación de la escápula y la rotación externa cervical. El punto común de encuentro van a ser las 4 costillas superiores, ¿sí? Para que nosotros tengamos una rotación completa del húmero, necesitamos una rotación superior de la escápula y una abducción, y necesitamos que las costillas se muevan en sentido anteroposterior. Nosotros lo que hacemos es testear desde el tubérculo posterior costal, ¿sí?, y hacer pequeñas oscilaciones posteroanteriores con el paciente. Es muy importante la evaluación con el paciente en bipedestación, porque como el brazo soporta la carga, ¿sí?, es un apéndice colgante, es muy importante tratar de activar o tratar de corregir la posición de la escápula con el paciente en bipedestación. Muy importante, ni hablar si el paciente es deportista. Entonces, la movilización posteroanterior de las 4 primeras costillas a través del tubérculo posterior, usando diferentes maniobras, podemos usar técnicas articulatorias, podemos usar oscilaciones de Maitland, podemos usar ejercicios de Mulligan, podemos usar posteroanterior de las primeras 4 costillas, ¿sí? Y del ángulo de Don Wager, que el ángulo de Don Wager es esa cifosis, ¿sí?, dorsal superior de las 4 primeras vértebras dorsales, que impiden que el hombro rote completamente hacia externo. Si un hombro tiene un déficit de rotación externa, ¿sí?, pierde el control posicional, pierde el control propioceptivo. Entonces eso hace, ¿sí?, sobrecargar a los músculos escapulares, genera una fatiga de los músculos escapulares y nos genera una disquinesia escapular. Importante en la disquinesia escapular, Dani, ver 2 cosas, ¿sí?, porque decimos que se clasifica en tipo 1, 2 y 3, pero lo más importante es ver si la escápula... Ale, fíjate cómo está tu conexión, porque me están diciendo varios que como que se entrecorta tu audio. A ver si podés hacer algo para mejorarlo un poquitito. Ahí estamos un poquito más entrecortados. Mejor sí, como estabas antes, que se escuchaba mejor. A ver ahora, dale. A ver aquí. ¿Se escucha bien? Sigue medio entrecortado. Fíjate si estás muy lejos del módem, nos están
acotando por acá. No, yo los escucho perfectamente y estoy al lado del módem, al lado de la compu. Bueno, tratemos de continuar porque acá se entrecorta un poquitito, pero bueno, dale. A ver si podés cerrar un poquito más esta idea de esas estrategias manuales que haces para... fíjate acá dicen como alternativa si tenés audífonos, micrófono y audífono para ver si una de esas mejora, para ver si mejora tu conexión. Y una alternativa es que lo hagas desde los datos sin Wi-Fi. Ahí te escucho. A ver, hay algunos que dicen que no se te ve. Es que soy muy negro, soy muy oscuro. Ah, bueno. Bien, vamos a tratar de ¿Cómo te continuar. va? Abrazo. Vamos a tratar de continuar, así no perdemos. Dale. En este momento no se te estaría escuchando nada, ¿eh? A ver si se escucha ahora. No, se te está cortando. Bueno, vamos a hacer una cosita. Mientras tanto, voy a ir... acá me dicen que bueno, que salgas del vivo y vuelvas a entrar a ver si una de esas ahí podés tener una mejor conexión. Fíjate si con datos tenés una mejor conexión. Mientras tanto, voy haciendo algunos comentarios desde otro enfoque, como habíamos hablado. Trata de reiniciarlo. A ver si a mí se me escucha bien por las dudas. A mí se me está escuchando bien. Bueno, a veces la tecnología nos juega un poquito en contra. Bien, algunos comentarios para continuar. Un poco siguiendo con lo que decía al principio, fíjense que nosotros hemos estudiado los preparados anatómicos de esa manera, como se ve a la izquierda. Cada uno de los vientres musculares, supraespinoso, infraespinoso, redondo, porción larga del bíceps, para poder observar claramente lo que es el triángulo de los redondos, el cuadrado húmero tricipital o de Belpo. Y en realidad fíjense a la derecha una imagen de Carla Esteco acerca de lo que es la fascia de la misma región. Entonces esto es lo que también a veces de alguna manera hace que uno lo pueda ver desde un lugar, desde una activación muscular específicamente de uno de esos grupos musculares, y otra cosa es cuando uno incorpora todo lo que es el conocimiento del tejido conectivo y obviamente del sistema nervioso. Por eso realmente suelo comentar en este algoritmo. Lo principal es la evaluación para empezar. Entonces, cuanto más conocimientos tengamos, obviamente mejor va a ser la evaluación que podamos tener. Y ahí es donde se plantea la diferencia entre lo que es el diagnóstico médico y el diagnóstico kinésico, donde muchas veces a nosotros nos llega ese... a ver, ahí lo estoy haciendo entrar de nuevo. Vale, a partir de ahí es de donde, desde lo que nosotros, o sea, una cosa, nosotros recibimos a una persona con
un determinado diagnóstico que habla acerca de una alteración que tiene en un tejido. Tendinopatía del supraespinoso, bursitis subacromial, impingement y un montón de otros diagnósticos que tienen que ver con la alteración que se visualiza. Pero nosotros obviamente hacemos evaluaciones totalmente distintas, como parte de lo que estaba diciendo recién Ale, acerca de la mirada que va mucho más allá de lo que es la estructura que está alterada. Es decir, una cosa es la estructura que está alterada y otra cosa es ir a analizar cuáles son los orígenes. Y en esto es donde está un poco la llave de la evolución que tenemos en nuestra profesión, donde a partir de la incorporación, de ver qué es lo que pasa, como decía Alejandro recién, a nivel de la articulación externo-costoclavicular, a nivel de ver qué es lo que pasa a nivel cervical 5 en particular, y obviamente podemos agregar desde otro punto de vista todo lo que pasa en las relaciones faciales, lo que bien hemos estudiado como cadena inspiratoria, como cadena anterointerna del miembro superior, las cuales están absolutamente influenciadas por el funcionamiento del diafragma, y a su vez está influenciado también por qué es lo que pasa a nivel visceral. Y si a esto le sumamos que esas alteraciones viscerales nos pueden generar alteraciones a distancia a través de distintos nervios, a través del nervio frénico, a través del nervio vago, que van a generar alteraciones a nivel cervical y a su vez metaméricamente van a generar, ahí sí, restricciones o alteraciones de determinados grupos musculares. Entonces vamos a poder identificar un poco mejor dónde se encuentra la restricción. Que esto es un poco la clave, o sea, por eso hablando de este algoritmo, a partir de la evaluación, es donde nosotros tomamos la decisión de plantearnos objetivos terapéuticos. Y ahí es donde vamos a ir actuando. Es decir, esta es la toma de decisión fundamental que nos hace a nosotros ser profesionales realmente de una profesión totalmente independiente de lo que es la derivación médica. Y a partir de ahí es donde nosotros vamos a tomar la decisión, de nuevo, de qué herramientas vamos a utilizar, qué agentes vamos a utilizar. En este caso obviamente estamos hablando de la terapia manual para resolver cada una de esas alteraciones o restricciones que estamos viendo. Por supuesto, si dentro de la evaluación vemos que también hay déficits musculares, veremos también cómo lo vamos a activar, ya sea a través de una terapia manual o a través de determinado tipo de indicación de ejercicios específicamente. Entonces, bueno, esto es un poco el hecho de poder ir repensando todos estos conceptos. ¿Querés seguir un poquito, Ale, vos, para terminar a ver si se te escucha? Sí, exactamente, vale. Mi lema es, primero y principal, identificar las restricciones y eliminarlas. Si yo no elimino una restricción, y obviamente todo va a estar a partir de una alteración, ¿sí? Entonces, por eso, a partir de esto que yo comentaba, de la relación de las vísceras con el diafragma y sus relaciones con todo lo que es la cadena anterior, sobre todas estas estructuras musculares, y en particular, simplemente por poner un solo ejemplo, quiero dejarles identificado en particular lo que es el pectoral menor, ¿sí? Ahí un poquito más destacado, como una consecuencia de todas las otras alteraciones. Entonces, si finalmente el pectoral menor está restringido, ese pectoral menor va a estar traccionando desde la apófisis coracoides, es decir, de la escápula, y entonces no le va a permitir el normal movimiento a la escápula, y a partir de ahí vamos a encontrar las distintas alteraciones de la disquinesia escapular con todo lo otro que estábamos observando. Y esto incluso, a esto sí o sí, por supuesto, tenemos que vincularlo con otro concepto, que es el concepto de la postura. Es decir, sabemos perfectamente, vamos a tomar, perdón, no era esta lo que quería compartirles en este momento, sino esto, ¿sí? Lo que planteó Godelitz-Struve, que dentro del grupo, a Dios gracias, lo tenemos al autor Serino como representante del método GDS, donde todo el tema postural lo plantea con una íntima relación con los pensamientos, es decir, con las alteraciones psicológicas. Y simplemente mirando ahí esos dos biotipos, inspiratorio-expiratorio, además de todos los otros biotipos, podemos entender cómo una alteración, digamos, de depresión, de introspección, a uno lo van a llevar a
llevar los hombros hacia adelante. Entonces, esta alteración simplemente desde la postura, y la postura directamente relacionada como representante de la personalidad, dependiendo de lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo en un determinado momento, y obviamente si esto se va haciendo crónico y me lleva a esta posición, esto obviamente me va a llevar a esta alteración. Simplemente por mencionar un músculo, menciono el pectoral menor, pero por supuesto estamos hablando de entender que son todas las estructuras, es decir, son muchas otras estructuras que están en esa misma línea de fuerza las que se van a estar restringiendo. Entonces ahí podríamos mencionar el subclavio, podríamos mencionar obviamente determinados fascículos del pectoral mayor, no todo. También podríamos empezar a identificar otras alteraciones que, por ejemplo, pueden venir de nuevo desde el abdomen, distintos tipos de alteraciones, de restricciones, de hipotonía de los músculos abdominales profundos, y a partir de esta hipotonía de los músculos profundos nosotros empezamos a tener una sobrecarga de los músculos fásicos, ¿sí? Los músculos de la acción, del movimiento, como es el pectoral, como es el oblicuo mayor o el recto anterior del abdomen. Bueno, a partir de ahí es donde va a haber una mayor tensión, sobrecarga de estos músculos. Tenemos que identificar una relación, esperen un segundito que se los quiero mostrar ahí, ¿sí? En la parte inferior, fíjense cómo el músculo oblicuo mayor se interdigita con el serrato mayor. Entonces, si hay una alteración, hay una sobrecarga del oblicuo mayor, y esto empieza a generar tensiones sobre el serrato, entonces a partir de ahí el serrato también va a estar con una continuación de esa línea de fuerza. Por eso para mí es muy importante el hecho de entender lo que es el concepto de líneas de fuerza, más que de músculos y mucho más que de distintos nombres que obviamente uno puede dar. Entonces, si el oblicuo mayor genera tensión y esta tensión arrastra al serrato mayor, obviamente el serrato mayor va a generar una escápula alada. El gran problema es que nosotros nos hemos acostumbrado a estudiar determinado tipo de alteraciones y determinado tipo de patologías como que eran totalmente unidireccionales, como que eran directamente causa-efecto. Y obviamente no podemos pensarlo de ninguna manera como que es una causa-efecto lineal, directa, sino que son muchos los factores que entran en juego, porque obviamente acá entra en juego también la inervación del serrato mayor, que obviamente viene de la región cervical media, que es lo que hablaba Alejandro hace un ratito. Entonces esas alteraciones cervicales, ¿sí? Una mala posición cervical, como decía Ale recién, de una antepulsión de la cabeza, también me puede estar empezando a generar una alteración, una restricción en la emergencia de los nervios que salen de la región cervical media. Y eso puede empezar a generar un bloqueo, una restricción, entre otros del nervio torácico, que también va a estar contribuyendo a generar una alteración del serrato. Entonces esto es muy macroscópico, esto es muy macro, no macroscópico, esto es muy macro en relación a la cantidad de causas que pueden estar coexistiendo para generar lo que nosotros hemos estudiado en su momento como escápula alada, como consecuencia de una debilidad del serrato mayor. Hoy en día claramente nada más lejos que eso, si la interpretación va absolutamente por otros caminos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde nosotros podemos empezar a entender justamente, por ejemplo, el rol, insisto, simplemente como por ejemplificar en este músculo que va a bloquear la escápula. Entonces, si este músculo está bloqueado, ¿sí? Yo quiero levantar el brazo, quiero levantar el hombro y no lo voy a poder levantar. Entonces yo no puedo levantar el hombro. Cuando yo eleve mi brazo, obviamente se va a generar un impingement, obviamente se va a generar una tendinopatía del supraespinoso, entre otras cosas, entre otras alteraciones. Se va a generar un cierre del espacio entre la cabeza humeral y el acromion. Entonces a partir de ahí van a venir un montón de patologías. En cambio, si yo logro con las distintas alternativas de mis terapias manuales, con método POL, con terapia de inducción miofacial, con otro tipo de manipulaciones
quiroprácticas a nivel de la columna cervical y dorsal, a través de la aplicación de técnicas metaméricas reflejas, que nosotros podamos inhibir, relajar este músculo. Entonces, si el pectoral menor puede relajarse y yo puedo elevar bien el hombro, automáticamente mi abducción, es decir, mi húmero va a poder elevarse sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Y ni hablar, cierro con un detalle más, nada más, el hecho de que a todo esto lo tenemos que relacionar, insisto, con esas alteraciones viscerales. Acá, bueno, después voy a ir viendo un poquito algunas de los comentarios que están haciendo. Simplemente para cerrar un poquito más esto, nosotros hemos estudiado la semiología del hombro, ¿sí? Si está alterado el tendón del supra, el tendón del infra, el tendón del bíceps, etcétera, etcétera, con distintas maniobras semiológicas, como nosotros estudiamos en semiología, en semiopatología médica, para los que recuerden que hayan estudiado todo esto en algún momento. Entonces, a partir de ahí yo evalúo que en determinado ángulo tengo una determinada alteración, todo bárbaro. Sí, me indica que estructura anatómica está alterada. Ahora resulta ser que si nosotros a esto le incorporamos otro tipo de evaluaciones, como la que hemos compartido en nuestra formación de inducción miofacial con Ale, que ahí es donde nos conocimos después y cursamos juntos durante muchos años. Y gracias a uno de esos seminarios que nos lo dio Manuel Ramírez, nos hizo evaluar cómo podíamos ver que podía haber una alteración en alguno de los 4 cuadrantes del abdomen, y entonces a partir de ahí, simplemente voy a poner un ejemplo. Esto fue con un colega dentro de un curso que yo estaba dando en mi querida Oruro, ahí en Bolivia, en 3.700 metros sobre el nivel del mar, donde obviamente, digamos, el oxígeno para los que vamos de digamos, empieza a fallar. Por suerte yo me fui adaptando más o menos bien. El tema es que este colega no levantaba más de 120 grados, no hacía más de flexión de 120 grados ambos hombros. Ambos hombros no los podía levantar más de 120 grados. Y entonces le empecé a hacer esta evaluación y simplemente haciendo una sola maniobra sobre la zona, digamos, correspondiente a la válvula iliocecal, es decir, generando una presión en lo que es la zona referente a la válvula iliocecal con una sola maniobra, ¿sí? Lo cual no significa que yo haya trabajado la válvula iliocecal, significa que una presión sobre esa zona desencadena un montón de respuestas, las cuales, después de haber terminado eso, levantó los 2 brazos por encima de los 170 grados, casi 180 grados hizo. Entonces, ¿dónde están las evaluaciones semiológicas médicas que todos hemos aprendido cuando hay una interrelación de todo el tejido para resolver, obviamente, y él lo que me vino a referir era el dolor que tenía en ambos hombros, ¿sí? Y cuando seguimos adelantando con la evaluación, resultó ser que esto había comenzado, toda esta alteración de los hombros y de esa postura, había comenzado a partir de un episodio familiar que había tenido, es decir, sus emociones le habían generado toda esta restricción. Entonces, si nosotros no entendemos la globalidad de lo que es la persona que nos viene a ver, bueno, obviamente, digamos, seguiremos trabajando con la bandita elástica nada más y haciendo ultrasonido o alguna otra cosa local, como a mí me enseñaron en su momento. Está bien, obviamente, yo fui formado en el siglo pasado, claramente es otra historia. Pero hoy nuestra profesión va en otro camino. Entonces, la idea justamente es que todos sigamos formándonos hacia dónde va la profesión hoy y todas las cosas que nosotros podemos hacer desde una terapia manual. Sí, que es lo que obviamente estamos trabajando nosotros acá desde GTM. Ale, te paso la palabra. A ver si te podemos escuchar un poquito. Sí, gracias Manolo, exactamente. María de los Ángeles, gracias Manolo, un grande. De la escápula, entre 3 y 7 grados, ¿sí? Por eso hay estudios que
yo no te estoy escuchando, no sé si los demás te están escuchando. No se te está escuchando. No se te está escuchando. Bueno, mientras tanto, algunos de los comentarios, sí, por supuesto, estoy acá tomando nota ahora de alguna de las consultas, de algunos de los comentarios que nos están haciendo. Por supuesto, a ver, tenemos que, digamos, a ver, como el coronavirus, ¿sí? Como con el coronavirus, hay mucha gente que tiene el virus y sin embargo no tienen síntomas, son asintomáticos. Entonces hay muchas personas que su cuerpo se va adaptando a esas alteraciones que se van produciendo y de manera totalmente asintomática. Hay personas con escoliosis y que son totalmente asintomáticos. El tema es por qué, ahí ya entraríamos en otro lugar, en definitiva, por qué esa persona nos viene a ver, ¿sí? Entonces, ahí podremos pensar en lo siguiente. Siempre que haya una rigidez de una estructura, ¿sí?, todo lo que esté adentro de esa zona va a funcionar mal, ¿sí? Siempre que hay una rigidez, todo lo que está dentro de esa estructura va a funcionar mal. Vamos a poner el ejemplo de, digamos, si yo tengo un déficit en la respiración y tengo un problema, digamos, en mi diafragma, tengo un bloqueo de mi diafragma, voy a empezar a necesito utilizar los escalenos para que levanten la parilla costal y pueda seguir tomando aire. Pero para que los escalenos tomen aire, necesito que la región posterior esté rígida, esté firme la región posterior para darle punto de anclaje a los escalenos y al ECOM para que tomen aire. Bien, el tema es que esto se me empieza a rigidizar con músculos que están cumpliendo una función extra que no es para lo cual básicamente están preparados. Entonces, a partir de acá, todo esto empieza a rigidizarse. Si esto se pone duro, obviamente voy a tener alteraciones en la región de la garganta y a partir de ahí puede ser que tenga problemas tanto en las cuerdas vocales como en la tiroides, por ejemplo. El tema es que una vez que hay una rigidez, siempre esa rigidez va a verse compensada con otra zona, ¿sí? De hecho, para el mismo ejemplo podemos decir que hay una rigidez del diafragma, ¿sí? El diafragma con todos sus fascículos una vez está restringido, y esto pasa mucho, pero mucho en la danza, pasa muchísimo en la danza, donde las costillas inferiores están ahí apuntando hacia adelante y afuera, están en inspiración. Muchas veces los profesores de danza le dicen a las bailarinas, no, pero bajá las costillas, obviamente es imposible porque su diafragma está rígido y habitualmente es porque hay alteraciones en el funcionamiento digestivo, en cómo esa digestión lenta va generando eso, etcétera, etcétera. Ese sería meternos en ese otro tema, pero cuando esto está rígido genera la compensación de las estructuras de ello para poder seguir tomando aire, que es el factor fundamental, es decir, esto es lo prioritario. Entonces, rígida, hay otra zona que va a compensar. ¿Y cómo compensa? Compensa con dolor, con contractura o con inflamación. Simplemente por hacer una síntesis, pueden haber otros síntomas también. Y que son justamente los motivos por los cuales esa persona viene a consultar. Nos consulta porque le duele, porque hay una contractura o porque algo está inflamado. Entonces ahí es donde nosotros recibimos los diagnósticos, por ejemplo, de la disquinesia de escápula, tendinopatía del supraespinoso, o impingement, o síndrome del manguito rotador, etcétera, etcétera. Siempre que hay un diagnóstico con síndromes que no se saben las causas. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es ir a buscar cuál es la causa, ¿sí? Entonces a partir de ahí es de donde nosotros podemos empezar a tratar de pensar y de actuar, es decir, en la evaluación de esas alteraciones. Obviamente, dentro de los cuales, otra de las preguntas que habían hecho acerca de los depresores de hombro, bueno, después obviamente podemos trabajar sobre los ejercicios, ¿sí? Sobre los ejercicios. Pero sí, obviamente nosotros podemos pensar en cuáles son los depresores de hombro y cómo los vamos a manipular si es que están restringidos. Si el pectoral menor está restringido, vamos a volver a esta imagen. Si ese pectoral menor está restringido, facialmente va a generar que también se empiecen a bloquear tanto la porción corta del bíceps como el coraco braquial. Entonces, los dos músculos en particular, el bíceps y el coraco braquial, que van a estar restringidos, van a estar generando un ascenso de la cabeza humeral, y eso es lo que va a estar generando un bloqueo, una disminución de la luz acromio humeral, ¿sí?
Entonces, si yo veo que eso está alterado, obviamente con mi terapia manual también vamos a poder trabajar sobre esas estructuras. Y bueno, obviamente, uno de los grandes desafíos es que nosotros podamos también generar y crear nuevas alternativas profesionales. Digamos, a ver, está estudiado que de acá hacia adelante todos los que empiecen su actividad laboral a los 18 años van a pasar a lo largo de su vida laboral de trabajos, según dicen internacionalmente, de los cuales 5 todavía no fueron creados. Entonces, nosotros dentro de nuestra profesión obviamente pasa lo mismo, es decir, estamos hoy descubriendo y trabajando sobre áreas donde hasta ahora no se trabajaba, ¿sí? Áreas como alteraciones y demás. Bueno, ese es otro capítulo, pero ahí es donde nosotros podríamos trabajar en las evaluaciones preventivas y poder trabajar justamente con todas esas personas que tienen esas alteraciones y todavía aún hoy son asintomáticos y que después en algún momento pueden terminar siendo sintomáticos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco lo que nosotros podemos ir viendo. Si alguna otra pregunta, si preguntaron algo hace un rato, se me pasó y no tomé nota. Si alguna otra pregunta ahora, la puedo ver y puedo contestarla. A ver. Esto va a quedar, si Dios quiere, y si coloco los dedos como corresponden, esta charla va a quedar grabada durante 24 horas. A ver, vamos a ver si puede entrar de nuevo Ale. A veces las cuestiones tecnológicas a veces nos superan un poco, ¿no es cierto? Esto ya lo estamos viendo. Ale, a ver, tu nuevo ingreso. No, tremenda la si mala conexión. Escuchar, dale. Bien, nada, que lo que les quería contar, que es muy importante saber dónde hay una disquinesia y dónde no hay una disquinesia, ¿no? Y las no disquinesias o los diagnósticos diferenciales más comunes son la rigidez de la cifosis dorsal, ¿sí? En donde normalmente le pedimos a un paciente que haga un espinal, es en el único objeto en donde la única patología que le pedimos al paciente que haga un espinal. Si cambia la posición de la curva dorsal, el problema es escapular. Si no cambia la posición de la columna dorsal, el problema es dorsal, ¿sí? Y nos tenemos que plantear exclusivamente el tratamiento de la columna dorsal. Además de esto, la no disquinesia escapular es el síndrome de Parsonage-Turner, otro síndrome que tampoco aprendemos mucho en la universidad, ¿sí? Y que nos genera este famoso signo de la fosa deshabitada, de la fosa supra o la fosa infraespinosa deshabitada, que generalmente se produce por un mecanismo de tracción del nervio supraescapular y que genera una hipoactivación del supra y del infraespinoso. Eso se llama signo de la fosa deshabitada, que no es una disquinesia escapular, sino que es una lesión del nervio torácico largo, ¿sí? Es una lesión del nervio torácico largo y hay que tratarla como una lesión neurológica. Entonces, salimos de la disquinesia escapular biomecánica y nos ponemos en una alteración de escápula alada de origen neurológico. Otra cosa muy importante entre el serrato anterior es que electromiográficamente se han determinado dos partes del serrato anterior, la porción anterosuperior y la porción anteroinferior. Y trabajan los dos como antagonistas, una especie de trapecio superior con trapecio inferior. Muchas veces la tensión del trapecio superior está adosada a la tensión del alveolar del omóplato y a la tensión de la porción superior del serrato anterior. Estos tres músculos deberíamos de trabajarlos en su conjunto. ¿Por qué? Porque entre medio del trapecio inferior y la aponeurosis del deltoide pasa el plexo braquial en todo su conjunto. Entonces, sabemos que un tercio de los dolores en el hombro, por los cuales, como decía vos, Daniel, recién, que los pacientes no nos vienen a ver por una disquinesia escapular, nos vienen a ver porque tienen un dolor en el hombro, ¿verdad? Y de ahí nosotros hacemos el diagnóstico adecuado. Pero un tercio de los dolores en el hombro son de origen neural, entonces es sumamente importante descartar todos aquellos nervios que puedan estar influenciados en la pared posterior superior del hombro y que me puedan generar dolor.
También muchos pacientes tienen un dolor en la pared posterior del hombro, ¿sí? Siempre nos basamos en el dolor en la región anterior del hombro, pero la pared posterior también puede doler. Hay una lesión que es un quiste que se llama lesión de Kim y que también se da en pacientes, ¿sí?, que tienen entre 25 y 45 años que hacen levantamiento de pesas en el gimnasio, ¿no? Como le decimos nosotros, los pendeviejos que llegan con la remera flúor, ¿no?, y rapados al costado de la cabeza a la consulta, ¿no? Y empiezan a hacer levantamiento de pesa, ¿sí?, el press de banca, por ejemplo, y tienen una traslación excesiva de la cabeza humeral. Eso genera un cizallamiento a nivel de la glena posterior y lo que se llama lesión de Kim. Con el tiempo se transforma en una lesión de Kim. Entonces, diagnosticar la disquinesia escapular solo desde la escápula es poco interesante, nos quedamos cortos. Vemos la colilla de la helioides, la posición de la mandíbula, la posición de la columna cervical y la cadera contralateral. Nunca está de más hacerle un step down o un signo de la bajada del escalón a un paciente con una disquinesia escapular. ¿Por qué? Porque existe una relación directa y electromiográfica entre el glúteo medio de la cadera contralateral y el serrato anterior, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen debilidad del serrato anterior tienen una hipoactividad electromiográfica del glúteo medio contralateral. Esto... Bien, déjame que le voy cerrando, le vamos testando un poquito, otra vez, aparte porque otra vez se te está entrecortando el audio, Ale. Digamos, hicieron varias preguntas y acotaciones. Sí, obviamente tu escapular, que lo vemos ahí en la imagen.